agradeciendo siempre a la institución que es mi casa, Udiápolis, y también a todos ustedes por estar este domingo, 8:30 en punto, conectados a través del Facebook Live y también de la plataforma de Zoom para poder tener mayores alcances sobre este tema, que no está muy tocado, ¿no? Porque la ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar muchas veces abarcamos pues la parte general, ¿no? Más no el fondo y no sabemos tampoco el análisis de cómo es un servicio de atención urgente. Entonces, siempre Udiápolis se ha caracterizado, ¿no? Por ir mucho más allá de esta ley, ¿no? Por eso es que es una de las empresas más importantes también a nivel nacional, ¿no? Y eso me alegra bastante porque nos va a dar la capacitación que sea mucho más amplia, ¿no? Felicitar también de mi parte, ¿no? Y agradecer también por la invitación. Voy a pasar a proyectar las diapositivas, por favor, para que me puedan indicar si es que lo puedan visualizar. Vamos a desarrollar la clase por 1 hora seguida. A partir de la hora ya voy a dar el pase a todos ustedes o a quienes deseen pues levantar la mano y poder escuchar, ¿sí? Por alguna duda, consulta, de repente alguna opinión o crítica, ¿no? Aquí estamos todos para aprender y también para compartir los conocimientos que tenemos, ¿sí? Correcto. Entonces, si se visualiza, me dice Víctor Vizcarra, Joana Paola, si se visualiza, Raúl Paz, Yolanda. Entonces, muy bien, ya son más de 2 personas que sí lo visualizan, 2 participantes. Cecilia Alcántara también. Correcto, muchas gracias. Vamos a pasar. Ahora con explicar el temario, el análisis del servicio de atención eh, en el mismo servicio, ¿no? De atención urgente, el SAU, como se le denomina, ¿no? En esta noche vamos a abarcar por 2 horas estos temas, los aspectos generales, la población objetivo del servicio, responsabilidad, los enfoques de atención, los derechos de los usuarios y las etapas de la atención. Sin perjuicio a ello, yo voy a ir leyendo lo que me están indicando en el chat, ¿ya? Para poder interactuar y esta clase sea mucho más dinámica. Me dice Lorena Cortés que no escucho, no logro escuchar. Quiero saber si los demás me logran escuchar o sí, o de repente es un problema directamente de Todo muy bien, doctora. Se la puede. compañera. Ah, ya. Entonces es un problema de repente del internet o de la conexión de nuestra estimada Lorena. ¿Sí? Por favor. Muy bien. Sigamos entonces a ver aquí, ¿no? Vemos en los aspectos generales que siempre hay que tener en cuenta y siempre, bueno, siempre lo digo, ¿no? En todas las capacitaciones que tenemos con Diápolis, que la cúspide de la ley 30364 y toda la implementación y la gestión que tiene el Estado peruano para que pueda dictar leyes, para que pueda dictar normas, para que pueda dictar todas las modificatorias que se han dado desde el 2015 hasta la fecha, desde que se implementó la ley 30364, recae directamente en nuestra constitución política del Estado y además también tener en cuenta las convenciones de derechos humanos, las convenciones que son los tratados internacionales específicamente de derechos humanos, que a través de nuestro artículo 55 y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, nosotros como Estado peruano lo recepcionamos y lo equiparamos como derecho interno. Por lo tanto, los tratados internacionales de derechos humanos, específicamente el CEDAW y específicamente el tratado que habla y que implementa y que define la ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, que es el la Convención Belén do Pará, son los pilares importantes, fundamentales, donde van a reposar todos estos cambios que ha venido dándose en nuestro Estado peruano.
Correcto. Entonces, nuestra Constitución Política del Perú, ¿qué es lo que establece en su artículo 1? Que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Por las puras no está este artículo, sobre todo, que inicia toda la gama de normas en nuestra Constitución. Tiene un fin, que es la relación que cuenta también con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su propio artículo 1 también establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y están dotados de razón y de conciencia, y que deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces, nuestra Constitución Política del Estado y además la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ambos en su artículo 1 defienden la dignidad de la persona humana, defienden la libertad e indican que nacen libres e iguales en dignidad y en derecho. Y es de ahí es que nacen las demás leyes, las demás normas, y todo el sistema normativo siempre va a reposar en la defensa de la persona humana, siempre va a garantizar y va a proteger sus derechos fundamentales, ¿correcto? Entonces, y a igual también tenemos en el artículo 2, donde nos hablan sobre los derechos de la persona, inciso 1, que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar. Correcto. Entonces, la violencia contra la mujer, que es un hecho, una enfermedad que así ya se ha denominado social, que cómo está definida, y eso lo define la Convención Belén do Pará. Claro, la ley 3364 también lo señala, ¿no? Pero si hablamos internacionalmente, así también como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1 también indica lo mismo o parecido a nuestro artículo 1 de nuestra Constitución, también define la violencia contra la mujer, la Convención Belén de Pará. Y también la ley 3364 que lo vuelve a resaltar. Cualquier acción o conducta, o sea, puede ser acción u omisión, basada en su género, que causa muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico y además también que has implementado otro que es el patrimonial, ¿no? Ya sea en el ámbito público como en el privado. Anteriormente a la dación de esta ley, solamente era un tema privado nada más. Después, con toda la implementación del plan integral que se dio 2009 hasta el 2015 y después de toda una gran lucha y análisis de todos los estamentos institucionales, podemos definir que no tan solo la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar o la violencia familiar en sí, no solo se da en el ámbito familiar, no solo se da en el ámbito privado, sino también se puede dar en el ámbito público. Entonces, se amplía esta definición que tenga lugar dentro de la familia o la unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, ya sea porque el agresor o el supuesto agresor comparta o haya compartido, ¿no?, el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato, abuso sexual. Entonces, también la violencia tiene lugar pues en la comunidad y esta puede ser perpetuada por cualquier persona. ¿Y qué es lo que comprende? Entre otros, ¿no? Violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual. En el trabajo hay una ley específica, así también en las instituciones educativas o también en los establecimientos de salud u otro lugar, ¿no?, en la calle. Y también aquella que sea perpetuada o tolerada por el Estado, donde quiera que se ocurra. Entonces ahí ya se le denomina la violencia institucional, que es la que lo realiza el Estado, ¿correcto?
Muy bien. Sigamos aquí. Los tipos de violencia familiar, ¿no? Los tipos de violencia familiar. Violencia física, cualquier acción o conducta que va a dañar la salud física de la persona, ¿no? De la mujer específicamente, ¿no? La violencia psicológica donde atañe directamente pues a la psiquis, ¿no? A la psiquis, a todo el aspecto de la conducta que tiene pues la persona, ¿no? Y para ello pues los informes psicológicos van a indicar cuál es el daño o el porcentaje, ¿no? Si es que es temporal, si es que es continuo y todo lo demás, ¿no? La violencia sexual pues directamente pues a los actos de connotación sexual, que sin ser o sin llegar a tener una relación íntima o a dañar directamente, ¿no? Propiamente dicha, ¿no? La violencia o la violación sexual que está en otro, ¿no? Apartado penal, también podría ocurrir. ¿Y como cuál sería, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando se obliga, ¿no? A poder visualizar material pornográfico. Cualquier aspecto que vaya contra el consentimiento de la víctima. La violencia económica o patrimonial, ya en anteriores ponencias lo hemos desarrollado, ¿no? Directamente y hemos también diferenciado, ¿no? En qué es lo que ciñe, ¿no? Directamente económica, todos los recursos económicos monetarios, ¿no? De la víctima donde son limitados, donde son restringidos. Y el patrimonio ya involucra los bienes o la disponibilidad que tiene acerca de los bienes, ¿no? Todo ello, pues, la violencia contra la mujer es un problema ya generalizado en diversos países de América Latina. No solamente incluye el Perú, ¿no? Sino en todos los países de América Latina donde la Organización Panamericana de Salud, la OPS, el porcentaje de mujeres, ¿no? De que alguna vez hayan sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja, va desde el 17% que se da pues en República Dominicana hasta el 53% en Bolivia. Y eso es un análisis nada más que se dio longitudinal, ¿no? Desde el año 2003 al 2008. O sea, ahora imagínense, se ha triplicado, ¿no? Y el Perú pues se ubica en la tercera posición, con el 40% de las mujeres que reportan haber sido víctimas alguna vez de este tipo de violencia. Y bueno, pues es lamentable, por eso es una enfermedad y es un problema que no tan solo daña a la víctima propiamente dicha, sino también a la sociedad y también al mismo Estado. Bueno, dentro de las familias y concretamente dentro de las relaciones de pareja, es habitual que se originen agresiones de todo tipo y lamentablemente ya nosotras, las mujeres y las personas que alguna vez sufrieron de esto y que siguen sufriendo, pues lo normalizan. Creen que eso es natural, creo que eso es normal. Y es ahí donde nosotros, los especialistas en esta materia, debemos de actar, ¿no? Y debemos de entender de que no podemos normalizar ciertas conductas de los supuestos agresores o de los agresores eh, que dañe psíquicamente, físicamente o sexualmente la conducta de las personas, ¿no? Las mujeres generalmente pues se encuentran envueltas en relaciones asimétricas. Siempre explico qué es una relación asimétrica, porque no todos estamos pues en el campo de derecho y esta palabrita siempre se ha ido pues mencionando, ¿no? Las relaciones asimétricas, la simetría, pero no sabemos muchas veces qué es lo que significa. Pero bueno, acá lo vamos a explicar y lo voy a recalcar. La característica de una relación asimétrica es que la parte de la pareja que se esfuerza y y se sacrifica por la relación siempre es la misma persona. ¿Y eso qué provoca?
en la persona, ¿no? Que realiza todos estos actos de sacrificio, de esfuerzo para que la relación siga en pie. Provoca fatiga, provoca agotamiento y además también frustración, porque solamente se dice y piensa de que es ella nada más y depende solo de su parte para que la relación siga adelante. Entonces, es ahí donde todos los porcentajes que se han ido investigando, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, el INEI, etcétera, señalan pues que las mujeres es las que se encuentran envueltas en estas relaciones asimétricas. Y es allí donde la ley 3364 de violencia contra la mujer protege, y ya se habla de una violencia de género. No solamente vamos a tener que satanizar y el tema de que la mujer está muy empoderada, que la mujer, no, sino porque las propias estadísticas la consideran como población vulnerable y es por ello que se protege ese grupo de vulnerabilidad. Y es ahí donde este poder que lo señala la UNIFES se encuentra construida en base a roles de género, a roles de género. ¿Y qué es lo que entendemos por roles de género? Por roles de género. En la sociedad, ¿qué es lo que define prácticamente o qué es lo que señala la sociedad desde que nosotros nacemos y desde nosotros desde el campo donde nos desarrollamos? ¿Qué es lo que espera la sociedad que debemos de actuar? ¿Qué es lo que espera la sociedad que no debemos de vestir, hablar, arreglar? Y de acuerdo a estos comportamientos, va a ir nuestro sexo asignado ya al nacer. Entonces, se espera que la mujer y las niñas se vistan pues de forma femenina y que sean educadas, que sean complacientes, maternales, y a su vez también se espera que los hombres sean fuertes, agresivos, intrépidos. Entonces, estos roles de género, que no lo hacemos nosotros, sino que ya ha venido a través de las costumbres que nosotros tenemos arraigados desde nuestros antepasados, hacen que estas relaciones de pareja y relaciones interpersonales en general se vuelvan asimétricas, se vuelvan asimétricas. Entonces, cada sociedad, grupo étnico, cultura, tiene expectativas en relación con los roles de género. Y estos pueden variar entre un grupo y otro. Eso sí, claro que sí, eso también lo aceptamos, lo reconocemos, ¿no? También pueden cambiar con el tiempo dentro de la misma sociedad, ¿no? Si nosotros podemos analizar también en Estados Unidos, antes el rosa era considerado como color masculino, pero ahora ya no, el rosa es para las mujercitas y el celeste es para los varones, ¿no? Y los estereotipos, ¿qué es lo que entendemos también por estereotipo? Es un prejuicio, ¿no? O una creencia ampliamente aceptado por una persona o por un grupo de personas, que suele ser una simplificación excesiva, pero no siempre es preciso. Entonces, los estereotipos de género pueden hacer que se trate de manera desigual o de manera injusta a otras personas, ¿correcto? Entonces, y bueno, a eso ya se le denomina sexismo. Las características de la personalidad, los comportamientos domésticos, ocupaciones, aspectos físicos y etcétera, ¿no? Entonces, todo ello es interesante y es bastante importante conocer y definirlo también, precisándolo en cada concepto para poder entender con mayor connotación, ¿no? Lo que estamos viendo es en esta noche. Muy bien, hasta ahorita no hay ninguna pregunta, ninguna consulta. Todos estamos saludándonos. Muy bien, vamos a seguir entonces. Para reducir de todo lo que les he hablado, ya vamos a empezar con el primer tema. Acá lo estoy colocando, ¿ve? La población objetiva no, todavía. Vamos a comenzar a analizar. Vamos entrando ya, vamos estando ya
en el primer peldaño, ¿ya? Estos son los aspectos generales de lo que les he estado comentando de la ley 3364 de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Ya hemos visto los roles de género, ya hemos visto pues los estereotipos, las relaciones asimétricas. Entonces, para reducir la violencia en el país, de todo lo que le he estado indicando anteriormente, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, aquí está su logo, que es a cargo del Ministerio de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables, desarrolla 3 líneas de intervención. No tan solo es pues saber y conocer y definir qué es violencia y definir qué cosas son estereotipos, pero ¿qué es lo que está haciendo el Estado? Es importante conocerlo. Entonces, hay un programa nacional contra la violencia familiar y sexual, correcto. Entonces, son 3 líneas de atención, de intervención, perdón. Primero es la atención, la atención. Eh, Proporciona servicios especializados y gratuitos a las personas afectadas por violencia familiar y sexual para poder lograr una protección real y efectiva. La atención directamente a las personas que se encuentran perjudicadas por este tipo de violencia. Prevención y promoción. Realiza acciones preventivas, promocionales a nivel nacional. ¿Dirigidas a qué? A reducir los factores de riesgo y reforzar los estilos de vida sin violencia, promoviendo así una cultura de buen trato. Generación de información. Produce información ¿para qué? Para que las personas puedan visibilizar, para que las personas se puedan sensibilizar y además también promueve pues la toma de decisiones, implementando sistemas de registro de información y además también el desarrollo de investigaciones. Entonces cuenta con servicios, este programa, ¿no? Nacional cuenta con servicios de atención y prevención a víctimas de violencia específicamente, los cuales buscan garantizar acceso a las mujeres o acceso de las mujeres afectadas por la violencia a servicios públicos de calidad. Entonces, eso es lo que exigió el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer de 2009 a 2015. Y como producto de ese Plan Nacional nació o dio a luz a la Ley 3364. Entonces, los servicios que cuenta él, y es importante saberlo porque dentro de ese servicio está nuestro tema chiquito del día de hoy, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que cuenta estos servicios? ¿No? Los centros de emergencia de la mujer, que son servicios públicos especializados, gratuitos también de atención integral para personas víctimas de violencia y los cuales se orienta pues y brinda, ¿no? Una orientación legal, una defensa judicial también gratuita y consejería biológica y psicológica de manera gratuita, todos estos servicios que están a cargo del CEN. Se procura también la recuperación del daño sufrido y presta asistencia social. Entonces, asimismo, también se realizan actividades de prevención, ¿correcto? De prevención a través de capacitaciones, campañas, formación de agentes comunitarios y movilización de las organizaciones. Muchas veces también he participado en estas capacitaciones del SEN. Nosotros, bueno, yo acá en Nuevo Chimbote soy jueza de paz letrado y además también soy integrante del CODICE, represento la Corte del Santa, ¿no? Dentro de estos programas. Entonces, una vez al mes nos reunimos, además también de otras actividades que tenemos sociales y ahí todas las instituciones públicas se reúnen y una de ellas es el CEN, ¿no? Donde participamos en las capacitaciones, analizamos también ciertas medidas para que se puedan implementar con todo el equipo técnico, ¿sí? Por eso es que también sé de cerca de estas atenciones y de todo el trabajo que está realizando el CEN.
La carencia siempre es recursos, presupuestos, recursos humanos y presupuestos sobre todo para que se puedan implementar más de sus funciones, ¿sí? Me dice, doctora, buenas noches, Jenny Palomino. Buenas noches, Jenny. ¿Sabe si hay estadísticas de la efectividad del procedimiento contra la violencia familiar? ¿Cuántos casos se han logrado revertir o reducir factores de riesgo desde su creación? Claro que sí, hay una estadística que siempre se hace anual y eso lo encontramos aquí, mira, en la página. A un solo clic está todo, el servicio de atención urgente. La institución Aurora, eh, aquí está, miren, abajo, lo hacemos un solo clic. Al final terminamos la ponencia y lo podemos, si es que nos da el tiempo, lo podemos ver. Si no, ustedes van a tener estas diapositivas que ya les he ido alcanzado a nuestro estimado reader para que ustedes lo tengan. A un solo clic nada más, ¿sí? Correcto, pero quiero avanzar porque el tema, si bien es cierto, es pequeño, pero tiene mucho que ver con otros programas también, ¿no? Entonces quisiera darles una visión general, ¿ya? Doctora, narrar vía WhatsApp a una compañera de trabajo un sueño donde mantenía, ¿qué dice? Narrar vía WhatsApp, mantenía una relación sexual, se puede clasificar como violencia sexual o no habría, ya que el mensaje habría sido consentida. Para quien esa narración no tiene acompañado de video. A ver, todo lo que es consentido por personas mayores de 13, de 14 años, todo lo que es consentido en tema a la intimidad de la persona y también a la exposición de sus, ¿no? de sus partes íntimas y a sus relaciones afectivas y todo lo que involucre esa relación afectiva, si es consentido, no habría violencia sexual. La violencia sexual y ese tipo, ¿no? ¿Qué es lo que protege? Protege la libertad, protege la libertad de la persona para poder decidir cómo, cuándo, dónde, con quién y qué es lo que voy a hacer de mi cuerpo y con quién lo voy a realizar y hasta dónde quiero que se llegue. Correcto. Cuando pasa esa línea delgada y esa línea de consentimiento, ya estaríamos hablando de violencia. Correcto. Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Pero, ¿qué es lo que sucede si una niña de 13 años, de 12 años, dice, sí, yo sí quiero, y es completamente válido su consentimiento, su libertad? No. El Estado dice, tú menor de 13 años, para ti no hay derecho a la libertad sexual. Lo que yo voy a proteger es la indemnidad sexual, porque como Estado peruano, se ha delimitado y se ha creado un límite que menores de 13 años no tienen libertad sexual, sino indemnidad sexual. Y por más que digas sí quiero o sí consiento esta relación sexual o esta visualización de videos pornográficos, etcétera, no cuenta ese consentimiento. ¿Ya? Por eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? La diferencia entre libertad sexual e indemnidad sexual es una situación muy importante, ¿ah? Para poder tomar también nota para efectos de visualizar, ¿no? Todos estos tipos de imputaciones, ¿no? A ver, me dice Patti, buenas noches, doctora, una consulta. Un menor de 14 años tuvo relaciones sexuales con un menor de 17, pero ambos fue consentido, pero sin embargo hay una denuncia de por medio, ya que ella esperó a que días que el menor cumpliera 18 para denunciarlo por violación. A ver, para que ese tema es violación directamente, ¿no? No es lo que estamos viendo, pero lo que le puedo decir es que eh, la, la finalidad de cualquier denuncia de violencia es el hecho, cuando haya sucedido, porque puede cumplir 18 de aquí el otro año, pero ¿cuándo lo hizo? El hecho sucedió antes, entonces desde ahí cuenta, ¿ya? Desde ahí se cuenta. María Miles Castillo.
Doctor, ¿usted cree que los canales de atención del CEN son igualitarios tanto para mujeres como hombres de víctimas de violencia? Las fichas de valoración de redes están sujetas solamente para mujeres víctimas. Me dice, a ver, no solamente es para mujeres, es para todo. La violencia es violencia de género, para varón, para mujer, para los integrantes del grupo familiar. Y aquí estamos, ¿no? Para todo es, ¿no? La denuncia puede ser verbal, puede ser por escrito, verbal, se levantará un acta, no se exige presentación de DNI, no hay examen físico o psicológico, la ficha de valoración de riesgos tanto para varón y mujer, sino que peruano, el Estado peruano, tiene especial tratamiento para la mujer por considerarla como grupo vulnerable, porque los factores de riesgo para la mujer son mucho mayores. Esa es la diferencia. Estamos hablando de factores de riesgo. Estamos hablando que por las características principales de las mujeres, y por el grupo de vulnerabilidad en donde nos encontramos, el Estado peruano le presta una especial atención a él. Y no es por un capricho, no es porque quiera, sino por la misma situación en la que se vive hoy en día, por el mismo reparto de roles de género, por la misma situación de vulnerabilidad. Los hombres, por ejemplo, no se embarazan, las mujeres sí. Una mujer embarazada no puede tener un mismo trato que un varón que ha sido agredido, porque no tan solo estamos hablando de la mujer en sí, sino también ya del hijo que tiene en el en camino y que viene. Entonces, esa es la visualización y el enfoque que se le da a la ley 30364 a las mujeres víctimas de violencia. A ver, dice Catherine Olivares, me perdí, repite la diferencia entre indignidad y violencia. No, a ver, en la violencia sexual, el Estado peruano protege la libertad sexual. Yo les estaba diciendo la diferencia entre el bien jurídico, libertad sexual, que son para aquellas mayores de 13 años, ¿no? De 13, de 14 años, si no me equivoco, los que para el Estado peruano ya definió que por sus mismas características biológicas y psicológicas, sí tienen razón y sí tienen esa libertad y ese derecho para decidir con quién estar íntimamente y para decidir directamente de su cuerpo, de su sexualidad. La indemnidad sexual rige para aquellos menores de 14 años o de 13 años, si no me equivoco, ¿no? Pero en esas dos edades está. Entonces, rige para ellos en general, porque así digan que sí, su opinión no cuenta. Igual es violencia sexual, igual es violación sexual. Esa es la diferencia, ¿no? La indemnidad con la libertad sexual. Sí, menores de 14 años, indemnidad sexual. Muy bien, Pablo Tacana Mesías. Muchas gracias. Sí, me dice Kelly Terrero. A ver, me dice, espérate. Primero, Blanca Gutiérrez. Doctor, una consulta. Si un adolescente de 12 años. A ver, por favor, dejen de escribir. Si un adolescente de 12 años quiere estudiar y lo deja y los padres no hacen nada, ¿qué institución se da a conocer el hecho? ¿Quiere estudiar? No lo entiendo. No se entiende, Blanca Gutiérrez, tu consulta. A ver. Kelly Terreros dice, buenas noches, doctora. ¿Cuál es el papel de las subprefecturas, ya que también desempeñan una función respecto a la violencia? Además, brindan garantías y en el caso de violencia les dan de manera inmediata. A ver, el tema de las subprefecturas es un órgano administrativo directamente. Ahí no va a sancionar, no va a dar pena, no va a dar nada. Simplemente es un órgano administrativo, ¿no? Que ve todo el tema de las garantías y que en base a una audiencia, ¿no?
o en base a las pruebas aportadas le otorgan, ¿no?, una resolución de la misma subprefectura para efectos de que no vuelva a cometer el hecho o de repente también concilia o también para que no se acerque, ¿no? Ya con esa resolución, si es que vuelve a hacer, ya podría, ¿no?, accionar. Pero también no quiere decir que si no va a su prefectura no puede denunciarlo el hecho. No, no. Sí, no es un requisito previo, pero opera como un órgano administrativo que también apoya, ¿no?, en el tema de las garantías y sobre todo pone en aviso de que cualquier cosa que sucede con la persona víctima, la persona denunciante, es el responsable, ¿no?, el supuesto agresor. ¿Qué, doctora, es indemnidad? Sí, claro que sí, indemnidad sexual, indemnidad sexual, indemnidad, sí, no es identidad. Se ha escuchado mal. Yo estoy diciendo indemnidad sexual. El otro es libertad sexual. De todas maneras, gracias por tu indicación, Pedro Miguel. Me dice Blanca, cuando el agresor es un menor de edad, después de emitir las medidas de protección, ¿a dónde se envía la resolución para llevar su proceso por infracción? ¿Dónde se envía? Al juzgado de familia. Al juzgado de familia. Ellos son los que ven todos estos temas de menores y adolescentes infractores, ¿sí? Muy bien, seguimos. Entonces, primero, como les decía, dentro de estos servicios que cuenta el Programa Nacional de Violencia Familiar y Sexual, voy a seguir ya porque eh, para poder avanzar, ya. Luego ya les leo su chat. Tenemos al CEN, ¿no? Correcto, tenemos al CEN. Tenemos también, aquí está, tenemos al CEN, que ya les expliqué cuáles son sus funciones rápidamente. Tenemos a la línea 100, que es un servicio gratuito 24 horas que está especializado en atención telefónica a nivel nacional. Brinda información, orientación, consejería y además también soporte emocional a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar o sexual, o a aquellos quienes conozcan de algún caso de maltrato en su entorno. También tenemos el chat 100. Es un servicio personalizado a través del Internet y en tiempo real, a cargo de profesionales de este programa nacional, ¿no?, de contra violencia familiar y sexual. Brindan información, orientación psicológica a fin de identificar situaciones de riesgo de violencia que pueden presentarse, ¿no?, en las relaciones de enamoramiento, noviazgo, etcétera, ¿no? Y también atienden a personas afectadas por la violencia familiar y sexual. También tenemos el Centro de Atención Institucional, el CAI, ¿no?, que es un servicio de intervención con varones adultos sentenciados por violencia familiar que son remitidos ya sea por un juez de paz letrado con competencia delegada o un juzgado de familia o un juez de paz en aquellos lugares recónditos del país, ¿no? De acuerdo a los casos particulares, el periodo de intervención puede ser de un año como mínimo, pudiendo extenderse según el criterio de profesionales responsables de la atención. También tenemos los hogares de refugio. Los hogares de refugio son los lugares de acogida temporal para víctimas de violencia familiar, donde brindan protección, albergue, alimentación, atención también multidisciplinaria, y eso propicia su objetivo central es recuperar integralmente a la víctima de violencia. Estos hogares brindan espacios seguros luego de haber tenido una atención integral y multidisciplinaria. No tan solo pues le brindan alimentación, comida, y techo, ¿no?, sino también orientación en el aspecto legal, orientación psicológica, también capacitación laboral. Y de alguna manera los capacitan para que puedan salir y puedan encontrar un trabajo y puedan seguir su vida, ¿no?, recuperar su dignidad. Por eso la capacitación y el servicio es integral. Además de ello, estos servicios que cuentan, tenemos a nuestro servicio de atención urgente, el SAU. Dentro de este programa nacional está nuestro temita del día de hoy, que es el servicio de atención urgente. Es un servicio gratuito, especializado,
Su finalidad que es brindar atención de manera inmediata, eficaz, oportuna. ¿A quiénes? A las víctimas en los casos de violencia familiar, a las víctimas en casos de violencia sexual, a las víctimas en caso de violencia de género, ¿no? Donde se comunican a través de la línea 100 o son reportados por los medios de comunicación también y requieren atención urgente a fin de que puedan procurar la protección a su integridad física, a su integridad emocional y sexual de la persona afectada. Entonces, este servicio de atención urgente tiene un enfoque importante, además también de los otros enfoques, además también de los otros enfoques que nos señala el mismo programa. El enfoque que he podido resaltar en este servicio de atención urgente es el derecho a la salud, que tiene como finalidad pues ofrecer diversas estrategias para que pueda afrontar las desigualdades, las prácticas discriminatorias y así también los abusos de poder que pueden concurrir ya sea con la prestación de servicios de salud. Este servicio y este enfoque se basa en los derechos humanos y cual tiene como objetivo pues garantizar este derecho a la salud y otros derechos humanos que están relacionados con la salud. Viene pues a ser físico y psicológico, sexual, patrimonial, etcétera, ¿no? Entonces, los procesos de elaboración de las políticas de salud, las estrategias, los programas se formulan con el fin de mejorar progresivamente el goce del derecho a la salud de todas las personas. Toda forma de eliminación o de discriminación es el núcleo básico de este enfoque. Entonces, vamos a analizar un poquito el SAU, ¿no? El Servicio de Atención Urgente, el análisis del SAU. Viene funcionando, pues, a partir del año 2010 aproximadamente y está conformado por 6 equipos interdisciplinarios. ¿Qué es lo que brinda? Atención especializada a través de 3 profesionales, psicólogo, trabajadora social, abogado, donde destacan o donde se desplazan hacia los lugares donde se encuentra la persona afectada y de quienes pues es necesario, donde hacen también las denuncias y gestionan todo el tema social correspondiente. El SAO es un servicio de atención inmediata. Coordina y articula permanentemente con otras instituciones también, ¿no? Y realiza la derivación de estos casos que atiende a los CEN, a los centros de emergencia de la mujer. Entonces, se derivan al CEN, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho hay un montón de casos, 324 casos a veces hasta por día. Imagínense, hay demasiada violencia, ¿no? Y eso lo hace el SAU, ¿no? ¿Y cuáles son estos criterios, ¿no? Para evaluar, para poder analizar, ¿no? Para poder saber de que el SAU tiene pues buena acogida, ¿no? Que hay una investigación, también hasta tesis han hecho, ¿no? Los estudiantes de la Católica, de otras universidades, ¿no? Para poder analizar este servicio de atención urgente. El tema primero es ver la no discriminación. Este principio de no discriminación, pues procura garantizar el ejercicio de todos los derechos sin discriminación, ya sea por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, posición económica, etc. Segundo, la disponibilidad. Tiene que contar con un número suficiente, pues, de establecimientos, de bienes y servicios públicos, ¿correcto? Y también como programas de salud. Ese es un criterio también de análisis, ¿no? De nada sirve, pues, no, que no haya servicios públicos de salud o establecimientos, ¿correcto? La accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios tienen que ser accesibles para todos. Implica eso la no discriminación. No, para ti sí, no, porque eres varón, no, porque eres mujer, no, para todos. Accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso a la información. La aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios tienen que ser respetuosos, pues, de la ética médica y también
culturalmente apropiados, ¿no? Sensibles a las necesidades propias de cada sexo y ciclo vital, ¿no? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Y la calidad, pues los bienes y servicios de salud tienen que ser apropiados desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, y tiene que ser de buena calidad, de lo contrario no va a poder prosperar. Pero hasta la fecha tiene una muy buena acogida. Bueno, además de las atenciones a las víctimas, tenemos el Instituto de Medicina Legal, ¿no? El establecimientos de salud, todos estos programas nacional para la prevención y erradicación de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar que está la denominado Aurora, ¿no? Acá también hay un portal estadístico, los que desean, ¿no? Conocer año por año. Acá a un solo clic nada más ustedes tienen toda la información, ¿sí? Les he colocado ahí porque por el tiempo no me va a dar para poder analizarlo año por año, ¿sí? Pero aquí está. Ya tenemos dos links donde ustedes van a conocer a mayor detalle cuando estén ya en sus casas, cuando ya salgamos de esta capacitación, ¿sí? Sujetos de protección. ¿Cuáles son los sujetos de protección? Era importante conocer lo anterior, ¿no? Para poder saber que el SAU se encuentra dentro de un programa nacional. Correcto. Entonces es importante no tan solo decir y hablar del SAU, sin siquiera saber dónde pues, se ubica, ¿no? O qué es lo que realmente hace. ¿Cuál es su población objetivo del servicio? Las mujeres. Aquí tenemos en esta diapositiva, ¿no? Durante todo su ciclo de vida, niña, adolescente, joven, adulta, adulta mayor, con vínculo relacional, ¿no? De pareja o ya sea familiar, o también sin vínculo de pareja o familiar. Puede ser un cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente, etcétera. Enamorado, desenamorado, no, todo, cualquiera. Cualquier otra persona que pueda agredir a la mujer, ya sea en el ámbito público como en el privado. Todas las mujeres durante todo su ciclo vital, correcto. Y además también eh, los integrantes del grupo familiar. Y acá lo he colocado, ¿no? La diferencia, ¿no? De los integrantes del grupo familiar, ¿no? La diferencia, ¿no? Los integrantes del grupo familiar tiene que haber o que tiene que realizar la denuncia, no tan solo violencia, porque es mi tío, ¿no? O porque es mi hermano. No, no solamente la ley protege, por eso hay que tener bastante cuidado cuando uno va a imputar un hecho y muchas veces pues las medidas de protección, si bien es cierto, podrían prosperar porque ahí el juez de familia, el juez en este ámbito tutelar solamente ve factores de riesgo, pero en el penal la mayoría se archiva. ¿Y por qué? Porque no se encuadra bien el tipo penal, porque no se delimita y no se acredita el contexto de violencia y eso favorece a los agresores. No tan solo podemos y vamos a acreditar el hecho de violencia en sí, que es una parte importante, ¿no? Sino también que se haya realizado en el contexto de relación de responsabilidad, de confianza, de poder. Eso es lo importante, en el contexto familiar. Confianza, poder o responsabilidad. Eso es lo que debemos de acreditar. Si no, se cae. Si no, pues es otro hecho, es otra parte, ¿no? Es otro tipo penal. Entonces, eso tenemos que acreditar, sobre todo para el tema penal, sobre todo para el tema penal, porque de lo contrario, estos hechos, estas investigaciones van a tener que fracasar, lamentablemente, lamentablemente. Entonces, nivel medidas de protección, sí, porque el juez tiene 24 horas ahora con la ley 31.175 que amenoró todos los plazos. Tiene 24 horas para que pueda dar una medida de protección y en 24 horas no puede visualizar más, que son factores de riesgo, ficha de evaluación de riesgo. Tiene que ver si de repente hay una entrevista, o lo que tenga, ¿no? A la mano, porque el plazo es corto, pero en un proceso penal se archiva.
¿Por qué? Porque no se apunta de manera estratégica y se entiende de que ya, porque te pegó, pero ¿por qué te pegó? Tenemos que analizar eso y tenemos que acreditar si se ha dado en un contexto de violencia familiar, si se ha dado en un contexto de responsabilidad, si se ha dado en el contexto de poder, de subordinación. Ahí sí se configura. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿correcto? Muy bien. Los integrantes del grupo familiar. ¿Quiénes son los integrantes del grupo familiar? El parentesco, pues, es la relación que existe entre los miembros de familia y proviene de la consanguinidad, afinidad o también adopción. Miembros de familia, consanguinidad, pues, ¿no? Hacen línea ascendente, línea descendente. Afinidad, cónyuge conviviente, ¿no? O adopción también, ¿no? Que es una forma, pues, de integrar a la familia y tener esa relación paterno-filial. Los tipos de parentesco, parentesco consanguíneo, que es la relación familiar existente entre las personas que descienden, pues, ¿no? De un tronco común y el grado de parentesco se determina de acuerdo al número de generaciones y produce sus efectos solamente hasta el cuarto grado de consanguinidad. Cuarto grado de consanguinidad y en el parentesco de afinidad hasta el segundo grado de afinidad. Ese es otro tema, pero es importante saberlo para poder eh, encontrarnos en esta línea, ¿no? De los integrantes del grupo familiar. Nos va a dar una visión mucho mejor, ¿no? Entonces, y a la mujer durante todo su ciclo de vida, ¿no? Donde todo su ciclo de vida. Y en general, ¿cuál es la población objetivo de este servicio? Integrantes del grupo familiar, mujeres durante todo su ciclo de vida y las personas afectadas por los hechos de violencia, los sujetos de protección, por ejemplo, violencia sexual ocurrida en situación, ¿no? De niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, con o sin vínculo de parentesco entre sí. Entonces aquí el SAO, además de los integrantes del grupo familiar, también ve personas afectadas por hechos de violencia sexual. Entonces, aquellos que abusan sexualmente pueden ser personas conocidas, pueden ser personas no integrantes del grupo de la familia mayormente, ¿no? Personas de confianza o con particularidad, pues, la autoridad sobre víctimas, ¿no? O también como personas desconocidas. Todo ello ve esta población objetivo de este servicio, ¿no? Del SAO. A ver, en caso de violencia, me dice Davis Rueda, en adulto mayor puede llamar también a la línea 100. Claro que sí, violencia de género, estamos hablando, correcto, violencia de género. Ataca todos los temas de violencia. El SAO tiene por finalidad brindar atención inmediata, eficaz, oportuna a víctimas de violencia, sí, etcétera, y otros. Correcto, Hilda Laura, muchas gracias. Se archiva, me dice Kelly Herrera, cuando la víctima no haya pasado pericia psicológica, médico legista. Bueno, sí, muchas veces, porque cuando no hay elementos de convicción suficiente, pues lamentablemente el principio de inocencia en materia penal es un principio rector, un principio constitucional de todo investigado, de todo procesado, donde el titular de la acción penal es el que tiene que acreditar la culpabilidad y el investigado no tiene por qué acreditar su inocencia, se presume su inocencia. David Rueda dice, por eso es importante que asistan a las pericias. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Doctora, ¿podría establecer a ver, ¿qué nos dice? Del CEN y el Centro de Atención Urgente. Ya, el Centro de Atención Urgente son como UCI en salud y el Centro de Emergencia de la Mujer ya son si vemos en el tema de salud, ya son los médicos especialistas en cada materia, ¿sí? El SAO ve este tema de población objetivo de servicio y los otros casos que no son tan urgentes o que pueden llevar un procedimiento mucho mayor, los deriva al CEN, pero los que son de suma urgencia y ellos lo evalúan, lo atienden, correcto. Esa es la diferencia, sobre todo en los niveles, ¿no?
en los niveles de factores de riesgo y también en los niveles de violencia. Muchas gracias, estimado Roberto. Gracias por tu participación. Muy bien. A ver, vemos la responsabilidad. ¿Quiénes son los responsables del SAO, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de este sistema de atención? Los titulares de las unidades orgánicas, ¿no? Del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual y todo el personal de los centros de emergencia de la mujer, ¿no? Aquí he colocado que son en este ministerio, ¿no? De poblaciones, de mujeres y poblaciones vulnerables, está todo el protocolo de atención del Centro de Emergencia de Mujer y también nos habla del SAO y la guía de atención integral de los centros de emergencia de la mujer. Ya, aquí también para que ustedes tengan en cuenta cuál es el protocolo. Yo finalizando le voy a enviar a Reader, ya porque tengo la resolución, el protocolo y la guía de atención. Para que ustedes ya lo tengan con esto ya sería algo más completo, ¿sí? Los enfoques de atención. Los enfoques de atención. Veamos, ¿no? Ya estamos en nuestro tercer tema. Enfoques de derechos humanos. ¿Por qué o qué es un enfoque? ¿Cómo podemos nosotros, no? Hablamos de enfoques, de principios, de la ley 3364. Ustedes, si en el chat me podrían contestar, por favor, si entienden o qué es lo que involucramos enfoque cuando hablamos de enfoques de atención. Miradas, priorizar, me dice Tocto Calderón Flor. Jessica me dice miradas, lineamientos, Kelly Hereda. Ya, muy bien. Es una herramienta, claro que sí. El enfoque es una herramienta, ¿no? Es una manera de cómo analizar, cómo interpretar y tratar a la violencia contra las mujeres, ¿no? Y los integrantes del grupo familiar. Entonces, el enfoque es una herramienta para poder visualizar un tema en específico, ¿no? ¿A través de qué enfoque? Por ejemplo, enfoque de derechos humanos. ¿En qué se fundamenta este enfoque? En el respeto a la dignidad de toda persona. Por ejemplo, yo sin lentes, yo puedo decir que eh, el enfoque de interseccionalidad es de color azul, ¿no? Y yo creo que es de color azul, pero en el momento en que me pongo los lentes y es el enfoque, lo visualizo como es, y es de color rojito, ¿no? Entonces, eso es la herramienta que utilizamos para poder ver con especial atención una materia propiamente dicha. En este caso, la materia que estamos viendo hoy día y el diplomado de la ley 30364, ¿no? De ley de violencia contra la mujer. Entonces, estos enfoques de atención y esta materia específica debemos de verlos con determinados enfoques, como debería de ser, enfoque de derechos humanos, que es dignidad de toda persona, que por el solo hecho de ser humano es titular de todos los demás derechos que tiene pues la ley, ¿no? Siendo el centro de las diversas esferas de acción que es el Estado. Bueno, parte del principio fundamental que todos tenemos los mismos derechos, tanto varones como mujeres, y no puede haber ninguna diferenciación. No puede haber una diferenciación ni objetiva, ni razonable, ni relativa al ejercicio de todos los derechos y el goce de oportunidades, ¿no? Correcto. Muchas gracias por sus aportes, estimados Alonso Torres, Marcelo González, Kelly Herrera, Juan Carlos. Me dice Juan Bartolo Rodríguez, doctora, la ficha de valoración de riesgo es determinante para emitir las medidas de protección, teniendo en cuenta que algunos efectivos policiales resultan mal llenados del presunta víctima. A ver, es determinante, es un instrumento la ficha de valoración
de riesgo, así como la declaración de la víctima, así como las fotos, como los videos, como los testigos. La ficha de valoración de riesgo es un instrumento especializado, sí, pero no es determinante. El que tiene que calificar el nivel de riesgo es el juez, y el juez va a tener en cuenta no solo la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Sino también va a tener en cuenta, pues, las edades de la víctima y el victimario, ¿no? Y el supuesto agresor va a tener en cuenta el nivel de dependencia económica, va a tener en cuenta también si es que hay dependientes o si es que ya es reincidente, si es que tiene antecedentes penales o no, etcétera, ¿no? O sea, la ficha de valoración de riesgo no es determinante, es un instrumento, ¿no? Es un instrumento más. Importante sí, pero no determinante. A ver, Bani me dice si un psicólogo del SAO emitió un informe psicológico y luego se indica que tiene que ampliación de su pericia y ya no trabaja. Bueno, ahí se le puede pedir como una ampliación de su pericia de manera adicional, ¿no? Adicional a su trabajo, le pueden, ¿no? Le pueden solicitar, o si no, a otra persona, ¿no? A otro psicólogo también, ¿no? El tema de recursos humanos en diversas instituciones y que también el SAU no es exento de ello, pues trae siempre algunas complicaciones, ¿no? Porque muchas veces, pues, los trabajadores no tienen su relación, ¿no? Laboral permanente, sino es por periodos y cuando ya no están esos personas, esos trabajadores, muchas veces los casos se quedan en el aire, ¿no? Pero bueno, ¿no? Son temas ya adicionales, son temas ya que escapan, ¿no? Que escapan de todos los objetivos y las finalidades que se han implementado en la ley. ¿Se puede contrarrestar una ficha de valoración o un informe psicológico con una pericia de parte? Sí, se puede. Ya el juez determinará, ¿no? Ya el juez determinará. Pero todo se puede realizar, no hay ningún problema. Solo es cuestión de ingresarlo de manera oportuna para que el juez con la debida diligencia pueda resolver. ¿En qué fase? Tiene que ser mucho antes del otorgamiento de la medida de protección, o si no, ya tendría que solicitar una audiencia o ya tendría que apelar, ¿no? Y ya en la segunda instancia, pues, evaluar todo ello, ¿no? Pero tiene que ser antes de que el juez resuelva. Y como le repito, tiene 24 horas para que resuelva una vez ha noticiado, ¿no? El hecho de violencia. Entonces es un poco complicado, ¿no? Muy bien, vamos a seguir rápidamente. El enfoque de género. Enfoque de género es una forma de mirar la realidad, identificando pues los roles y tareas que realizan los hombres y las mujeres en una sociedad. Así también como las asimetrías que existen, ya sabemos, ¿no? Las asimetrías, las relaciones de poder, las inequidades que se producen entre ellos. Parte del reconocimiento, pues, de la existencia de estas relaciones asimétricas entre hombres, entre mujeres, construidas en base de las relaciones o de las diferencias sexuales, ¿no? Son el origen, pues, de esta violencia contra las mujeres. El origen de la violencia nace, pues, de la repartición de roles que siempre ha existido. Para ti, mujer, tal rol, para el varón, tal rol. Entonces, cuando no cumple su rol, como de manera de castigo, el varón violenta a la mujer. Entonces, eso se tiene que ver, enfoque de género, ¿no? El enfoque de género va a permitir diseñar estrategias de intervención orientadas a qué? A la igualdad de oportunidades, sobre todo entre varones y mujeres. El enfoque de integralidad es mirar la realidad, reconociendo el carácter eh, psicosocial, y no tan solo psicosocial, sino también biológico.
e invisibles también, ¿no? Que muchas veces son realidades así, pues, ¿no? Complejas, invisibles, que son atravesados por múltiples dinámicas que se interrelacionan. Es advertir, pues, que la violencia es multicasual y contribuye a su existencia por factores que siempre están presentes en diversos ámbitos, a nivel individual, familiar, etcétera, ¿no? El enfoque de interculturalidad implica pues atender a una posibilidad, ¿no? De un diálogo respetuoso de las diferentes culturas. Perú no es Lima, pues, Perú no es Lima nada más. Entonces hay que tener un diálogo horizontal y respetuoso, ¿no? Y un tratamiento adecuado para la diversidad y las relaciones que se dan entre los diferentes grupos culturales que conviven a veces en un mismo espacio. ¿Para qué? Para poder recuperar desde estos diferentes contextos culturales aquellas expresiones que se basan en el respeto, ¿no? Del uno al otro y sobre todo la tolerancia frente a lo diferente. El enfoque de riesgo. ¿Qué entendemos por enfoque de riesgo? Está orientado ¿a qué? A reducir las posibilidades de riesgo de la persona, ¿no? De la persona que se encuentra víctima para que no sufra un daño grave, por ejemplo, un feminicidio, un parricidio. Hubo sus diversas tentativas también que existen, ¿no? Entonces, eso es el enfoque de riesgo, identificar a esa persona para que no pueda, pues, ser una consecuencia atroz, ¿no? Una consecuencia atroz. El enfoque diferencial, entendemos por enfoque, ¿no? Es el reconocimiento de que las poblaciones por sus características particulares en razón a su edad, género, orientación sexual, grupo étnico, etcétera, o también a su situación de discapacidad frente a estas formas de discriminación, de violencia, ¿no? Contra la mujer, tienen que recibir una atención acorde, ¿no? Tienen que recibir una atención acorde a su situación, a sus características, ¿no? Y es por eso que este enfoque diferencial va a tener que dar una especial atención a las poblaciones vulnerables y dónde se encuentran a las necesidades particulares, ya sea de las niñas, niños, adolescentes, de las personas adultas mayores que son afectadas también, pertenecientes a las comunidades, ¿no? Indígenas, a las afro, ¿no? Afroperuanas, las comunidades, las personas lesbianas, gay, transexual, bisexual, ¿no? Toda la comunidad de LGTBI, ¿no? O personas con discapacidad. Entonces, como tienen esa condición de vulnerables, el Estado y el enfoque de esta atención diferencial le da también esa especial atención, ¿correcto? El enfoque intergeneracional. A ver, ya me parece, ya me pasé de la hora para poder darles a ustedes el uso de la palabra, pero acá también tengo para seguir con los enfoques. A ver, cuando el CEN te dicen que se perdió el agresor, una reparación civil económica, ese dinero va a la víctima, se le perdió al agresor, eso no lo entiendo. Rosa Giraldo. Vani me dice, doctora, buenas noches. Si un psicólogo del SAO emitió un informe y luego ya no trabaja, ya le contesté. A ver, Jenny Palomino, ¿hay algún nivel de jerarquía entre la medida de protección que dicta el juzgado y la que dicta la UPE o lo que dicta la UPE por especializar? No, 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 no. Todos tienen que ser por el juzgado. Las instituciones administrativas no tienen esa fuerza, ¿no? Todos tienen que ser por el juzgado, ¿no? Por el órgano jurisdiccional. Blanca Sánchez, doctora, ¿puede ser posible que aún Sala no resuelva la apelación ante medidas de protección desde el año 2020? Pues ahí se tendrían que quejar, ¿no? Frente a los ODANS, que son los órganos, ¿no? De control de los magistrados. A ver qué es lo que sucede ahí. Baluarte Curto, la reparación civil es a favor de la víctima, dice. A ver, buenas noches. Si denunció por tocamientos indebidos, ¿cómo saber si la agraviada tiene medidas de protección?
Bueno, ¿cómo saber? Se puede apersonar al juzgado más cercano o también al CEN, y ahí están todos, porque todos están inscritas las medidas de protección. A ver, Benjamín Ramos dice, ¿por qué la agresión física o sexual no puede encuadrarse? La agresión física o sexual de una mujer a otra mujer no puede encuadrarse dentro de la ley 30364. A ver, la ley 30364 protege a la mujer directamente y a los integrantes del grupo familiar que tengan una relación de familiaridad o de responsabilidad de poder, ¿correcto? Entonces, ¿por qué no puede ser de mujer a mujer? Porque la ley 30364 nació como producto de esta repartición de roles y de estas relaciones asimétricas que se venían dando entre varón y mujer. Entonces, su connotación es distinta. No es que si yo pego a una mujer o si es que una mujer a mí me pega, no quiere decir que va a salir exenta. No, claro, puede ser por lesiones, ¿no? Por lesiones leves, graves o falta, pero ya no bajo esta protección de la ley, que protege frente a las agresiones de los varones. ¿Sí? Correcto. Esa es la diferencia, ¿no? A ver, si hay alguien que desea levantar su mano para que pueda intervenir, estimado Reader. Eh, para que quede constancia la grabación, doctora, las preguntas por audio serían al finalizar la clase, por favor. Ah, ya, no hay ningún problema. Gracias, doctora. Gracias. Entonces, bajamos la mano. Voy a seguir respondiendo entonces en el chat, ¿sí? Configura violencia, me dice, cuando uno de los hijos se rehúsa a cuidar a su madre de la tercera edad que tiene más de 90 años. Sí, claro que sí. Tendrían que encuadrarlo, ¿no? Para que puedan denunciar, porque eso sí constituiría, ¿no? Doctora, la pericia psicológica y el informe psicológico del CEN tienen el mismo valor probatorio. El informe psicológico no sería sobreabundante para efectos de acreditar la responsabilidad penal en el ámbito de sanción si existe una pericia psicológica. Sobreabundante, bueno, mientras que no sea contradictorio. Si es contradictorio, ya el juez va a tener que evaluar, ¿no? Pero si ya hay un informe psicológico, una pericia, un nuevo informe, salvo que refuerce, ¿no? Salvo que refuerce. Si es de la contraparte y es contradictorio, pues el enfoque que lo puedan analizar, ya el juez va a tener que resolver frente a ello, ¿no? Ana TV dice, buenas noches, doctora, dictaron medidas de protección a favor de 17 años, ¿no? Una niña por acoso. La pregunta sería, ¿el agresor debe realizar la terapia psicológica ordenada por el juez a pesar de que el agresor es un paciente que se encuentra en tratamiento psiquiátrico? ¿Cuál, el juez a pesar de ello remitirá el expediente? Sí, claro que sí. El juez, después de que otorga las medidas de protección, sí o sí va a tener que remitir todo el expediente al Ministerio Público. Sí o sí lo tiene que remitir, ¿no? Ya el Ministerio Público se encargará, pues, de solicitar si es que es una persona que no se encuentra bien, ¿no? De la conducta psicológica y qué sé yo, ya ahí tendría que solicitar, pues, otra vía, ¿no? Otra calificación también del hecho, ¿no? Claro que sí, pero ya no pero sí o sí el juez va a tener que emitir, pues, ¿no? Su medida de protección. Y si es que indica, pues, informe psicológico y que lleve terapia, pues tiene que cumplirse también, ¿no? Tiene que cumplirse. Ya el informe psicológico va a tener que evaluar y va a tener que remitir eh, al juez lo que sucede y decir que ya no puede continuar las terapias psicológicas porque requiere, pues, no solamente de terapia psicológica, sino de terapia psiquiátrica.
Habrá un protocolo de intervención en casos que el agresor presente dependencia al alcohol o drogas y si cabría considerar la justicia terapéutica. A ver, ¿hay un protocolo? Sí, todo tenemos un protocolo, ¿no? Para el dictado de las medidas de protección, tenemos un protocolo para las medidas de protección que sean adecuadas, integrales, oportunas. Claro que sí, y justicia, a ver, justicia terapéutica, bueno, es otro tema ahí, ¿no? Es otro tema. Creo que por ahora, pues el sistema de justicia en nuestro ordenamiento jurídico peruano no estamos todavía, no estamos preparados, ¿no? Muy bien, sigamos. El enfoque interseccionalidad, ¿no? Ahora sí voy a seguir hasta para poder terminar con los temas, ¿ya? El enfoque interseccionalidad. ¿Qué es lo que nos refiere este enfoque, ¿no? Reconoce la experiencia que tienen las mujeres, ¿no? Víctimas de violencia donde se ve influida, pues, por factores o entidades, ya sea de su etnia, color, religión, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que reconoce. Y en su caso, pues, incluye medidas orientadas a determinados grupos de estas mujeres, ¿no? El enfoque territorial son las acciones que que deben considerar la especificidad de cada realidad social y territorial, promoviendo una gestión integral, descentralizada y sobre todo participativa. Y así es que prioriza las alianzas estratégicas en el ámbito local. El enfoque centrado en la víctima. Y eso es un enfoque importante de atención del SAO, ¿no? Reconoce a las víctimas como derecho, como sujeto de derecho, ¿correcto? Para todo lo que le protege sin ningún tipo de discriminación. Y las víctimas son el centro de atención y preocupación de los funcionarios públicos y privados, quienes van a tener que activar todos los instrumentos sectoriales, todo para que puedan brindar esta atención de calidad, una atención oportuna y sobre todo eficaz, ¿no? Estos son los enfoques que tiene pues el servicio de atención urgente, que se encuentran también en su manual de atención, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de los usuarios que ingresan, ¿no? A este servicio? ¿No? ¿Cuáles son estos derechos, ¿no? Los derechos de los usuarios están ligados también a los enfoques, están ligados, ¿no? Están ligados a los enfoques, están ligados también a los criterios, ¿no? A los criterios para poder analizar, ¿no? Si este servicio es eficaz, es oportuno y es correcto, ¿no? Y los derechos pues son un conjunto, ¿no? Un conjunto de reglas que rigen la atención de estas personas usuarios, ¿no? Ya sea en los CEN y también que el personal está en la obligación de promover, informar y también hacer respetar durante toda la intervención que tienen a través de este servicio. ¿Correcto? Entonces, recibir atención sin ser discriminada, ya sea por razones de color, de sexo, de género, orientación sexual, todo, ¿no? O sea, van a tener que recibir atención sin discriminación. Recibir atención especializada, oportuna, suficiente, que sea accesible, de calidad, de acuerdo a cada situación de riesgo en la que se encuentre también. Recibir atención a un trato digno, respeto, comprensión, también tiene que haber un poco de sensibilidad, ¿no? Recibir eh, información y orientación completa, ¿no? De todo, ¿no? Con un lenguaje sencillo, con un lenguaje claro y que esté a cargo pues del personal especializado en esa lengua indígena o tal vez una lengua originaria que se tuviera, ¿no? También se tiene que dar esa información de igual forma, ¿no? Recibir un patrocinio, una defensa jurídica gratuita, especializada y tiene que ser inmediata, ¿no? Tiene que ser inmediata también y también exclusiva, ¿no? Para que pueda contribuir con este acceso a la justicia frente a la violencia. Recibir una atención que preserve también la intimidad, pues, ¿no? De la persona y también la confidencialidad de esta información que brinde y los datos que pudieran permitir su identificación
sobre todo también su localización, para poder prestarle bastante atención cuando ya no se encuentre ahí, ¿no? Y ante cualquier situación de riesgo, poder acudir, ¿no?, a su defensa. Además, también a no relatar hechos de violencia en forma reiterada. No podemos decir, si ya indicó que está violentada por su pareja en esta forma, no podemos nuevamente repetirlo, ¿no? No revictimizar a la víctima, ¿no? Ni tampoco nuevamente indicarle a que relate los mismos hechos anteriormente ya dicho, ¿no? Y además también brindarle información sobre el acceso a los medios de anticonceptivos oral de emergencia o también a los antirretrovirales. Eso también es importante. Hay muchas personas que desconocen ello, ¿no? Todo eso está dentro de estos derechos de los usuarios, ¿no? Muy bien. Eh, Vamos a seguir con el quinto tema. ¿Cuáles son las etapas de la atención? Bueno, tenemos en primer lugar la admisión, el primer nivel de atención, segundo nivel de atención y por último es el seguimiento, ¿correcto? Es el seguimiento. La atención a personas afectadas por hechos de violencia es especializada, sí o sí, son personal especializado en estos temas y también interdisciplinario. ¿Por qué? Porque una víctima de violencia no tan solo pues va a necesitar un psicólogo, sino también un médico, sino también eh, un abogado para que le pueda brindar atención de todas las situaciones que se va a enfrentar, ¿no? Un asistente social para que pueda definir en qué situación de pobreza, de dependencia, etcétera, se encuentra, ¿no? Entonces, es una atención interdisciplinaria y es una atención especializada. Y eso implica que cada profesional tiene que compartir información, discuta pues estrategias, planifique acciones de manera conjunta, de manera coordinada y puedan definir sus acciones de intervención específica. O sea, el abogado ya no le va a estar preguntando, señora, ¿usted puede dormir bien? ¿Ha tomado sus medicamentos? No, es una atención ya definida por cada especialista a partir de la interacción con las y los otros, pues a fin de poder contribuir al acceso a la justicia, a la recuperación de la víctima y además también a su protección. La provisión de este servicio consta pues de las etapas, ¿no? Que ya le hemos dicho: admisión, primer nivel, atención y seguimiento y también evaluación del caso, ¿no? La etapa de la admisión se inicia con el ingreso a la persona, ¿no? Al servicio. Se identifica el motivo de la consulta, la urgencia también de la atención, porque si no también lo derivan al CEN, como les decía, ¿no? Y ahí se registran, pues, los datos de las personas usuarias en la ficha de registro de casos. Hay una ficha de registros de casos, ¿no? Acá también les estoy alcanzando en la página 63 todo lo que se debemos hacer frente a estas etapas de atención, ¿correcto? Por último, también ahí se deriva al caso al primer nivel de atención. El primer nivel de atención, ahí ya podemos encontrar, ¿no? Comprende las acciones, todas las acciones dirigidas ¿a qué? A orientar a la víctima, a contener, a evaluar la situación de riesgo, de daño y poder contribuir a la protección inmediata de la persona usuaria, ¿no? Está a cargo preferentemente de un profesional de psicología, primer nivel psicología. También un trabajador social, debidamente que tienen que estar capacitados en temas de género, de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Ahora pues saludo también el gran aporte que ha dado pues el Estado peruano cuando
cualquier persona, funcionario, servidor público que desee ingresar a cualquier puesto de trabajo, tiene que tener especialización en la ley 30364. Y es importante eso. No solamente debemos de tener conocimientos propios en nuestra especialidad, sino también ha puesto como requisito importante que cualquier persona, trabajador que desee alcanzar algún puesto en una institución del Estado, tenga conocimientos diplomados y especializados en la ley 30364. Entonces, imagínense, ahora no podemos decir que el Estado no está promoviendo este conocimiento de la ley, más aún si somos pues eh, funcionarios y servidores, ¿no?, de la misma entidad estatal. Bueno, sigamos. Primer nivel, ¿qué es lo que comprende? ¿Qué acciones comprende? Realizar la primera entrevista a cargo del psicólogo eh, y también del trabajador social, ¿correcto? Evaluar el riesgo y la gravedad en el que se encuentra la persona usuaria. ¿En qué nivel de riesgo? Brindar información y orientación especializada también. La valorización, la valoración inicial de estas estrategias, pues que afronte y el plan de seguridad. Solo así, los especialistas en la materia van a tener que hacer un plan y van a tener que hacer unas estrategias, ¿no? El plan de atención, que es lo que ya te diagnostiqué tu problema. Ahora vamos a seguir estos pasos para poder recuperar de manera integral a la víctima de violencia. El objetivo del primer nivel es analizar los hechos materia de consulta y también con la misma persona va a diseñar las estrategias para poder abordar el hecho de violencia. Entonces, ¿no? El primer acercamiento a este equipo interdisciplinario de la persona usuaria, ¿no? Y se deben de seguir, pues, algunas pautas. Antes de iniciar, pues, la entrevista, tiene que revisar la ficha de atención de casos y todos los documentos relacionados, analizar, preparar los instrumentos, necesario también cotejar la información con los otros miembros del equipo, asegurarse que la entrevista no está interrumpida, ¿no?, etcétera, eh, por algún equipo, o también tiene que evitar cualquier interrupción, desconectar el teléfono y todo. O sea, es una atención bien personalísima, ¿sí? La entrevista tiene que realizarse en una sala silenciosa, en lo posible pues aislada con el exterior, en un ambiente privado, con una iluminación. También tiene que ser un ambiente cómodo, confortable, y eliminar cualquier tipo de distracción interna o una distracción externa también, ¿no? El mobiliario tiene que ser organizado de tal manera que evite acentuar esta distancia entre la persona que la entrevista y la persona usuaria, ¿no? En el caso de las entrevistas especializadas, pues a niños, a niñas, se requiere de un mobiliario acorde con la edad también para que se puedan sentir cómodos, ¿no? Y que tengan un espacio libre. Saben que los niños pues tienen que estar siempre con un desarrollo de juegos para poder obtener la mayor información posible. Solo así podemos diseñar un plan para recuperar a la víctima. De lo contrario, si el niño no habla y es un ambiente hostil y no se encuentra cómodo, pues no vamos a poder saber, ¿no? Se recibe a la persona siempre en la puerta, la saludan, tiene que haber una frase amable, le invitan a pasar, a tomar asiento y luego le dicen por qué está presente aquí y luego ya le explican todo el objetivo del servicio para que se encuentre pues en total confianza, en total comodidad, y hay un tiempo aproximado de la entrevista de acuerdo al caso, ¿no? Al registro y al nivel de violencia en la que se encuentra enfrentando, ¿no? Al culminar la entrevista la acompañan, la despiden y le dicen que ya luego se va a asegurar pues la comunicación, ¿no? La comunicación para que
pueda ingresar toda la información ya obtenida en la ficha de registros de caso y se debe indicar que todo va a ser de manera confidencial, ¿no? De manera confidencial. Y eso es lo que tiene que primar, ¿no? No puede ir la víctima pues pensando en que todo va a estar divulgado, no, tiene que respetarse la confidencialidad. Se debe solicitar también el consentimiento, ya sea verbal o escrito, para que pueda registrar la información a la ficha de registros de casos y también se le debe indicar esto, ¿no? Porque de lo contrario, pues si no lo autoriza, pues va a ser un poco complejo para poder tener un registro de ello, ¿no? El segundo nivel de atención. El segundo nivel está a cargo por un profesional también de psicología, un trabajador social también y un abogado que están debidamente capacitados y recalco, capacitados están en temas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, además también de las técnicas de la entrevista con el fin de poder contribuir a su protección, a su recuperación, al acceso a la justicia, al fortalecimiento pues de las redes sociofamiliares de la persona usuaria, ¿no? Comprende, ¿qué es lo que comprende? La intervención interdisciplinaria, entonces ahí el abogado va a tener que analizar qué medidas va a tomar, qué estrategia a realizar y cuál los pasos a seguir, ¿no? Para efectos de poder alcanzar este acceso a la justicia y poder tener, pues, favorable todas las medidas de protección y también a nivel penal, ¿no? De igual forma, ¿no? El acompañamiento psicológico a la persona es realizado por un psicólogo que tiene que estar debidamente capacitado en temas de género y además también manejos de técnicas de entrevista. ¿Cuál es el objetivo del acompañamiento psicológico? Bueno, contener las emociones, fortalecer estos recursos personales de las personas, ¿no? Usuarias durante todo el proceso investigatorio. No tan solo va a enfrentar pues, las víctimas de violencia, el violencia propiamente dicho, sino también todo lo que involucra un proceso judicial en sí, ¿no? Que muchas veces también tiene que ir a rendir declaraciones, tiene que ir a las audiencias o tiene que estar simplemente pendiente de las decisiones jurisdiccionales. Entonces, por ello también necesita, pues, terapias, ¿no? Necesita y este acompañamiento psicológico para que pueda enfrentar todo lo que se viene, ¿no? La estrategia de acompañamiento consiste pues en brindarle ayuda, ¿no? A estas personas al servicio de hacer frente al proceso judicial para que se pueda familiarizar con todo el proceso judicial, ¿no? Y todo lo que viene, ¿no? Se facilita un espacio para que la persona usuaria o sus familiares puedan expresar también sus sentimientos. No todos pues reaccionan de la misma forma, ¿no? Hay diversas formas de reacción, hay diversas formas de cómo se internalizan, ¿no? Todas estas situaciones ya vividas, ¿no? Y esta expectativa que genera la proximidad de las audiencias también, ¿no? Entonces, el seguimiento y la evaluación es la última etapa de la atención, ¿no? Luego de elaborar el plan de atención, donde va a delimitar pues, el seguimiento que le brindará a la persona usuaria, ¿para qué? Para que pueda cumplir con los objetivos o con las actividades que les han sido otorgadas por estos servicios especializados, ¿no? Y donde no se hayan repetido pues nuevos eventos de violencia. Tienen que dar un seguimiento si es que las personas que tienen terapias siguen con sus terapias, cumplen, ¿no? Con asistir a las charlas, a todo el equipo técnico del CEN, ¿no? Se reúne también para que pueda revisar estos casos, se verifica el cumplimiento del plan de atención, cuáles son las actividades desarrolladas por cada profesional, verifican también si las referencias han sido efectivas o no, y se identifican cualquier nueva necesidad de la persona usuaria, porque a veces la violencia puede seguir, entonces tiene que cambiar las estrategias, cambiar las actividades y saber
cómo actuar frente a ello, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, de riesgo moderado, de riesgo severo, se evalúan las actividades tendientes a la protección, a la recuperación y además también del proceso judicial, ¿no? Y se le presta mucho mayor atención de acuerdo al nivel también de violencia en la que está sufriendo. El equipo técnico tiene que priorizar la reinserción pues, al servicio. En los casos de riesgo, como digo, de moderado, de severo, se tiene que realizar dentro de un periodo de una semana, mucho más seguido, ¿no? Para poder, eh, para poder asegurar que no se vuelva a cometer nuevos hechos de violencia. Ese es el seguimiento, ¿no? Y la evaluación, el estudio y la evaluación de los casos del servicio es una actividad continua que está siendo siempre realizada por el equipo de profesionales del CEN y buscan verificar que la situación haya cesado, ¿no? Y si la movilización de los recursos haya sido efectiva. Uno, para que pueda contribuir con el acceso a la justicia, para que su denuncia haya salido pues un éxito, ¿no? La protección también y la recuperación de la persona usuaria del servicio, eso también es importante, ¿no? Y cada 3 meses se tiene en evaluación estos casos, especialmente de riesgos moderados o de riesgos severos, ¿no? Cada 3 meses se les va dando pues un seguimiento, una evaluación para poder decir ya terminó o ver qué nuevas estrategias emplear. Es decir, no solamente se le atiende desde un inicio, sino también, sobre todo, que es mayor esfuerzo y preocupación en la etapa de la ejecución, del seguimiento y de la evaluación. Y para la evaluación de los casos se registra todo en esta ficha de registro de los casos, ¿no? Los objetivos, las estrategias adoptadas, es como una historia, ¿no? Una historia de las víctimas de violencia, para que así puedan lograr sus objetivos trazados, ¿correcto? A ver, acá he señalado otra, por ejemplo, en, aparte, ¿no? Aparte de este equipo del SAU, también en la ejecución de las medidas de protección con esta ley 31.715 que fue promulgada, ¿no? El 21 de marzo del año pasado, justo en el mes de la mujer, se otorgó facultades y de alguna forma no obligó a sus funcionarios del Estado, a la Policía Nacional del Perú, para que pueda informar al juzgado de familia una vez de otorgamiento de las medidas de protección, si es que el caso es riesgo leve o moderado, 15 días de notificado y si es que es cada 6 meses, ¿no? Y cada 6 meses. Pero si es que es severo, a los 5 días de haberse notificado las medidas de protección, que envíe su informe de seguimiento y de atención. Y cada 3 meses. Entonces, hay una forma de diferenciar, ¿no? Los niveles de riesgo, los niveles de violencia también, para poder darle mayor importancia y mayor atención a este servicio. O sea, por un lado está el servicio de atención urgente, que ve el tema de los psicólogos, que ve el tema de los trabajadores sociales, también asistentes sociales y los abogados, ¿correcto? Pero la ejecución de las medidas de protección también se le da seguimiento a la ejecución de dichas medidas a los efectivos policiales. Y también tienen que tener un mapa gráfico y georreferencial del registro de todas las víctimas. Si deseamos saber quiénes tienen medida de protección, podemos acercarnos pues a las comisarías más cercanas de familia que ven víctimas de violencia y nos van a dar también, porque ellos deben de tener el mapa gráfico y georreferencial de registro de todas las víctimas de su sector, de su sector. Y también habilitar un canal de comunicación directo para que puedan atender y monitorear el pedido de resguardo. Nunca se sabe, pues, que puede volver a ocurrir estos tipos. La violencia es cíclica. Hoy día te pego, mañana te doy un vestido hermoso con un ramo de rosas, pasado te invito a cenar y ya el fin de semana te vuelvo a pegar. O sea, ya está eso decretado que la violencia es cíclica. Entonces no hay que engañarnos, bueno, no, ya cambió, ya está yendo a terapia.
Ya estamos nuevamente promoviendo el tema familiar, pero no sabemos cuándo vuelve a caer lo mismo. Entonces, para ello, el Estado peruano, a través, ¿no?, de las nuevas modificatorias también de la ley, como les decía, la ley 31.715, le ha dado facultades importantes y obligado al Policía, ¿no?, Nacional para que tenga el mapa gráfico y georreferencial de registro de todas las víctimas y además también los nombres y la ubicación de todas las víctimas de su nivel de su sector. Ante cualquier pedido, ante cualquier alerta roja, vamos a estar ahí, vamos a hacer frente, porque no solamente queda pues con la protección que tiene el Estado hacia las víctimas de violencia, que es el otorgamiento de las medidas de protección en un cortísimo plazo, no, sino también la ejecución de esa medida, que es garantizar los derechos fundamentales. Entonces, esa es la situación. ¿Y cuál es la sanción para el incumplimiento de las medidas de protección? Eso también hay que conocerlo, ¿no? Se modificó el Código Penal solamente para el tema de violencia contra la mujer. Cuando desobedece o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar, se va a ser reprimido por una pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. Pena efectiva. Entonces hay que tener cuidado. Si tenemos ya una medida de protección vigente que no ha sido dejada sin efecto, entonces hay que cumplirla. Y si es que suceden otros hechos, es decir, si es que han decidido regresar con la persona y viven en su casa y no cumplen, se tiene que noticiar al juzgado, porque ante cualquier incumplimiento de esas medidas que el juzgado desconoce, puede ser efectivo y se remite copias al Ministerio Público y se puede iniciar pues un incumplimiento de las medidas de protección y una denuncia penal, además de la denuncia penal por estos mismos hechos, ¿no?, de violencia. O sea, ya van a tener dos denuncias en su contra. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Protocolo de actuación conjunta entre los centros de emergencia de la mujer y los establecimientos de salud. Todo lo que es los establecimientos, cualquier establecimiento de salud tienen que proveer los servicios gratuitos para la recuperación integral de la salud física de manera gratuita y conservan la documentación de la prueba de los hechos también, porque eso es un valor probatorio, ¿no?, de una entidad estatal. Provee el kit de emergencia sexual a las víctimas de violación sexual, denuncian los casos de violencia contra la mujer y para la atención no es obligatorio tener DNI. Si es que incumplen todas estas funciones principales, porque hay varias, de los establecimientos de salud, ¿en qué violencia estamos? Violencia estructural, violencia institucional, porque es el Estado que está restringiendo estas funciones y estos derechos de las víctimas. Entonces, por eso es que no tan solo vemos PJ, Ministerio Público, sino también establecimientos de salud, tenemos alianzas con ellos, centros de emergencia de mujer también, ¿sí? La entrevista, la orientación e intervención en crisis, por ejemplo, la valoración de riesgo y también con el acceso a la justicia, ¿no?, el acompañamiento psicológico, patrocinio legal y el fortalecimiento de las redes de familia. Y además también el CEN denuncia los casos de violencia. Y en ambos, ya sea los establecimientos de salud y el CEN, no es obligatorio pues el DNI. No puede ser una restricción. No tener DNI, pues no te voy a atender, trae tu DNI. No. Igual también en la policía. Igual también, ¿no? Si no, ya estaríamos dentro de la violencia estructural. Instituto de, eso ya lo hemos colocado, ¿no? Los establecimientos de salud. Ya, a ver si tienen alguna pregunta, por favor. Acá tenemos también los órganos de apoyo del sistema de justicia, miren. Centro de emergencia
de la Mujer, del Ministerio de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, establecimientos de salud, la Unidad de Investigación Tutelar, que ya se cambió también, ¿no? De denominación. La asistencia jurídica y la defensa pública, la coordinación interinstitucional, o sea, el Estado a través de todas las entidades públicas está brindando especial atención para que se pueda implementar esta ley de manera integral, ¿correcto? Los servicios de asistencia también del Colegio de Abogados para que pueda priorizar esta atención de casos, ¿no? Entonces, todas las instituciones públicas están coordinados, están promoviendo todas estas atenciones para que las personas víctimas de violencia puedan ser tratadas y puedan ser atendidas de manera oportuna, con la debida diligencia, de manera eficaz, ¿no? Y esto es lo que nos indica, pues, nuestro análisis del servicio de atención urgente, ¿no? Que es el SAU. Muy bien, estimado reader, si hay algunas preguntas por los participantes o de repente están también en el chat, voy a verlos. Excelente, doctora Marjorie, Natalie Pimentel Ventura, estimados participantes, pueden realizar, realizar sus preguntas. Eso sí, una pregunta por estudiante, ser precisos, reitero, ser precisos a la pregunta. Es una pregunta por estudiante, ningún caso particular, pues nuestra docente es magistrada y no puede pronunciarse ante ningún caso ya antes mencionado. ¿Sí? Entonces, levantan su manito, activando su cámara y le doy pase al audio. Si no, solamente nuestra maestra va a responder las preguntas del chat. Doctora Marjorie, creo que solamente hay preguntas del chat, nada más. Muy bien, voy a revisar. Me dice Jenny Palomino, en caso en que se dicta medida de retiro de hogar del agresor, la policía va a verificar la ejecución de la medida y se encuentra con el agresor y que dice que está dando una nueva oportunidad. ¿Cómo proceden estos casos? Justo le estaba comentando, ¿no? Si es que suceden estos hechos que es natural, que es algo, como les decía, ¿no? Es algo que sucede en el plano, ¿no? De la realidad que rebasa muchas veces la ley. Eso se tiene que noticiar al juzgado, al juzgado, porque si no, ahí se estaría cometiendo un nuevo ilícito penal, que es el incumplimiento de las medidas de protección. Entonces, el, el policía va a tener que informar en esa misma línea, ¿no? Y ya el juez va a tener que verificar y eh, va a tener que solicitar audiencia también, pues, ¿no? Fijar audiencia para poder revisar ese nuevo caso, ¿no? Pero va a depender muchas veces si es que realmente se han dado una nueva oportunidad o no. Doctora, ¿las medidas de protección caducan? No, no caducan ninguna medida de protección. Las medidas de protección siguen vigentes. Solamente el juez de familia, quien las dictó, puede dejarlos sin efecto. Mientras tanto, no caducan. Me dice, doctora, excelente ponencia, como siempre, muchas gracias, estimada Joana. ¿Es posible que desde el 2020 se apeló las medidas de protección y aún no han resuelto ello? Bueno, hay los órganos de la ODAN, ¿no? El órgano contralor puede ir directamente para que pueda verificar este tema, ¿no? Si es que no han sido, pues, resueltas, ¿no? Vía apelación las medidas de protección. Me parece que ya han levantado las manos, Reader, cuando la agresión es... Justo han levantado la manito. Tengo una pregunta sobre el chat de Facebook. Nos dicen si se puede solicitar medidas de protección si tu conviviente es del mismo sexo. Sí, sí se puede. Sí se puede. Claro que sí. El tema de la no discriminación siempre se ha estado indicando, ¿no? El enfoque de no discriminación.
y ahí se va a tener que analizar pues la relación de ambos, ¿no? En qué contexto ha sucedido, ¿no? Y claro que sí se puede. No se puede discriminar ninguna de estas relaciones. Doctora, y disculpe, ¿en qué normativa lo encuentra? Nos dice la participante. El enfoque, ¿no? En la misma ley 30364, que son los enfoques de no discriminación y los principios también. No Perfecto. está específicamente, ¿no? Desarrollado que sí se, directamente, ¿no? Pero ya los criterios ya se han ido unificando, ¿no? De no discriminación, ¿no? Entonces, en ese contexto se tiene que dar si es una relación de poder, una relación sentimental, ¿no? Se encuentra dentro de protección de esta ley 3364. Excelente, doctora. Muchas gracias. Tenemos a Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Una pregunta, por favor. Adelante. Buenas noches, doctor, buenas noches, doctora, buenas noches, doctor. ¿Qué medida de protección le puede dar Saúl? Supongamos que hay una violencia entre la mamá, el papá y la hija, la esposa y le pega, pero ahí tiene menores de edad. Y uno de ellos tiene la tutela, la tutela. Se supone que al momento de la agresión, la señora tiene, tiene un problema cerebral y ya está en un hospital. ¿Esto le pueden dar la tutela a los abuelos, sabiendo que ellos son abuelos de segunda, de tercera, ¿no? Pero quiero saber si lo pueden dar. Y también añadiendo, ellos tienen una edad cronológica de 68 años. ¿Qué harían en esa etapa? ¿Les darían la tutela a ellos o el Estado asumiría la tutela de los niños? Siempre antes de que el Estado asuma cualquier tutela o cualquier protección a los menores de edad en estado de abandono por estos motivos, siempre se recurren a los familiares, ¿no? Y para ello, pues se evalúa. Ahí está el equipo multidisciplinario encargado de psicólogos, de trabajadores sociales y también de abogados para que puedan evaluar, ¿no? En qué situación se encuentran los niños. Y luego de eso, el Estado va a tener, a través del Poder Judicial, va a tener que analizar si es que estos niños que son menores de edad se encuentran en buen recaudo, porque nunca va a permitir en por ejemplo, si es que los abuelos o los tíos, etcétera, no desean tenerlo, o si es que deseando tenerlo no cuentan con los recursos apropiados para una vida de calidad de los niños, simplemente el Estado no les va a dar en protección, ¿no? Bajo vía tutela, sino va a tener que, eh, va a tener que declararlos en estado de abandono, ¿no? Para que puedan ir, ¿no? A los hogares de refugio temporal y etcétera, ¿no? Pero en primera línea siempre recurren a los familiares. Perfecto, doctora Marjorie. Muchas gracias. Damos pase a Carmen Peña. Una pregunta. Gracias. Estimada Carmen Peña, te doy pase al audio. Adelante. ¿Puedes activar tu audio, estimada Carmen? Bienvenida. Buenas noches, doctorita. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que se necesita para que el juez de familia deje sin efecto las medidas de protección? Como abogado, ¿qué hago? ¿O debo hacer algún escrito para que se deje sin efecto las medidas de Para protección? que el Como juez usted me dice. deje sin efecto las medidas de protección, tiene que, en primer lugar, verificar y constatar que la víctima no se encuentre en riesgo, que no tenga ningún factor de riesgo de ser agredida, de ser violentada y que las medidas de protección hayan sido cumplidas. Entonces, solamente eso va a hacer para que el juez, ¿no? Analice y observe de que ya no hay un riesgo. El juez dicta medidas de protección porque la víctima se ha encontrado en riesgo. ¿A través de cuál se da cuenta? A través de la ficha de valoración de riesgo, a través de las entrevistas, a través de todos los aportes que ha podido obtener durante este proceso que es muy rápido, ¿no? Para que el juez deje sin efecto ello es porque la víctima ya no tiene riesgo. Solo así es que va a dejar sin efecto las medidas de protección. De lo contrario, van a seguir vigentes. Muchas gracias, estimada Carmen.
Gracias, doctora. Estimado Mario, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos los participantes. Doctora, ¿se puede determinar como fragancia a la persona o ambas parejas? Si ella dice por las redes, se llega a enterar que es infiel, pero no encuentra las evidencias, solamente se deja determinar y toma la decisión de dañarse, de tomar la decisión de eliminarse, ¿no? Y la policía puede tener desde el momento como fragancia, A ver, me parece que ese es otro tema. como Sí, delito. estimado Mario, creo que te has Sí. confundido de posición. Sí, es referente a temas de violencia. Y si no, te doy nuevamente pase para que puedas reformular tu pregunta, ¿sí? Adelante, estimado Mario, puedes realizar nuevamente tu pregunta. Gracias. Doctora, en el caso, la ficha de valoración de riesgo, eh, cuando es evaluado por un efectivo policial, ¿no? O un determinado, pero mucho miente en su ficha de valoración y arroja un determinado porcentaje leve, también se puede detener el policía como riesgo. El policía detiene solamente en caso de flagrancia o en caso de una resolución judicial debidamente motivada. Nada más, son esas dos situaciones en las que el policía puede detener, ¿no? Y el que dicta medidas de protección es el juzgado de familia, ¿no? Es el juzgado de familia. Y va a tener que evaluar, hay un protocolo especializado a ello para que pueda dictar una medida de protección oportuna, eficaz, integral, etcétera, ¿no? Entonces, no tan solo es la ficha de valoración de riesgo, como decía, sino también tiene que evaluar los antecedentes penales, policiales, la relación que tenga con la víctima, etcétera, ¿no? Solamente la ficha de valoración de riesgo es un instrumento que va a poder el juez ayudarse a poder resolver, ¿no?, las medidas de protección, ¿correcto? Hay que tener esa diferenciación para poder conocerlo, ¿sí? Muy bien, doctora, tenemos a Ariana Aponte, pero no tiene activo su cámara. Entonces, damos por culminado la presente sesión de clase. Un gusto nuevamente reencontrarnos, doctora Marjorie. Igualmente, Ride, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por tu apoyo durante todo el desarrollo de clase y también gracias a todos los participantes por estar conectados hasta estas altas horas, ¿no? Domingo 17 de marzo hasta las 10:30 p.m. Muchas gracias, nos vemos en un próximo evento.